Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Montserrat y hoy les explicaremos las partes de una laptop. Para empezar, ¿qué es una laptop? Es una computadora portátil de peso y tamaño ligero. Su tamaño es aproximadamente al de un portafolio. Esta pertenece al grupo de las computadoras personales, las cuales son sistemas de computación relativamente pequeños y de bajo costo, también llamados microprocesadores. La laptop es un equipo compuesto por una pantalla líquida alimentada con baterías o corriente alterna. Puede durar más de 2 horas de funcionamiento. Es liviana, usualmente pesa menos de 12 libras. Presenta teclado integrado, panel táctil para manejar el puntero en lugar del ratón, entre otras características. La laptop tiene periféricos, como periféricos de entrada, que captan y digitalizan los datos introducidos por el usuario o por otro dispositivo y los envían al ordenador para ser procesados. Otro periférico es de salida, son dispositivos que muestran o proyectan información hacia el exterior del ordenador. Periféricos de entrada y salida o de almacenamiento serían básicamente para la comunicación de la computadora con el medio externo. Como ejemplos de periféricos de entrada y salida tenemos el disco duro, la impresora, pantalla táctil, etcétera. Periféricos de comunicación son aquellos que facilitan la interacción entre dos o más ordenadores o entre una computadora y otro periférico externo a esta. Como ejemplos tenemos el fax, modem, tarjeta de red, concentrador, tarjeta inalámbrica, Bluetooth, etcétera. ¿Y cuál es la función de la computadora en la vida cotidiana? Pues en la actualidad el ordenador representa una necesidad que nos facilita la vida. Si uno no está conectado además a Internet, consigue cualquier información que necesite. No hay que ser experto en informática para aprender a buscar datos en Internet. La computadora, pues como dice, es una necesidad ya para todos, ya que nos brinda información y nos facilita mejor los trabajos. Y entonces, pues, literalmente nos facilita todo el trabajo y ya es más fácil hacer las cosas.
equipo industrial. Este es un tablero industrial que permite la entrada o interrupción general de la energía eléctrica del exterior al interior, regulando a su vez su potencia y evitando que ocurran daños al sistema. Procesador, también conocido como CPU, este proporciona las instrucciones y la capacidad de proceso que el ordenador necesita para su trabajo. Tanto la RAM como la CPU trabajan de forma sincronizada y complementándose para garantizar que su potencia y rendimiento se adapten a las necesidades. Ordenador chip, chip o microchip, a estructuras muy pequeñas, apenas milimétricas de dimensiones, fabricadas con un material semiconductor que pueden llevar a uno o varios circuitos electrónicos. Puerto HDMI significa interfaz multimedia de alta definición. Esta es una salida HDMI. En una laptop o computadora alimenta video y audio de alta definición a una pantalla compatible a través de una entrada HDMI en tu televisión. Entrada USB 3.0. Esta se utiliza para una clase de conexión que posibilita el envío y la recepción de información. Y tiene una interfaz que permite la conexión del periférico a diversos dispositivos, entre los cuales se encuentran los ordenadores y los teléfonos móviles. Entrada USB 2.0. Esta permite la transferencia de datos a 480 megabytes sobre segundo, obteniendo una buena velocidad de lectura-escritura que, sin embargo, puede ser de cuello de botella que se tenga una gran cantidad de datos. Ranura de Ethernet. Estos puertos de Ethernet sirven para conectarse a los servicios de Internet por medio de cables. Esto se esperaría que un desempeño en las redes porque estaría haciendo uso directo de las megas suministradas por el proveedor. Entrada del cargador. A este se le llama conector tipo A. Es el conector USB más común y cada vez que alguien dice USB, lo más normal es pensar en el USB tipo A. Lo más probable es que el cargador de tu celular también tenga una conexión USB tipo A. Conector SATA. Sería ATA o SATA es una interfaz de transferencia de datos en serie entre las placas base y algunos dispositivos de almacenamiento. Estas pueden ser discos duros HDD y lectores regrabadoras o CD, DVD, Blu-ray, etc. Unidades de estado sólido SSD u otros dispositivos. Conector SATA sólido. Esta es una interfaz de bus para la transferencia de datos entre la placa base y otros componentes que conectan a ella. Su uso se dirige a conectar unidades de almacenamiento a la placa base, así como pueden ser varios tipos de disco duro, incluyendo modelos SSD. Interfaz de conectores. Un conector de interfaz es un término general para cualquier conector utilizando para proporcionar una transmisión entre dos dispositivos. Esta interfaz es la línea de comunicación entre dispositivos que traducen los datos que son comunes en formato electrónico. Adaptador de una tarjeta. La tarjeta adaptadora de red es el hardware que se conecta físicamente al cable de red. Es responsable de recibir y transmitir datos a nivel físico. La tarjeta adopta una red controlada por un controlador que es un dispositivo vía RAM. Esta es una área de un tamaño estándar para agregar un hardware a una computadora o laptop. La mayoría de las bahías de unidades están fijas al interior de una carcasa, pero algunas pueden eliminarse. Botón para encender la laptop. Se enciende principalmente presionando el botón de encendido. Sin embargo, a medida que la computadora portátil envejece, la sensibilidad del botón puede disminuir. Por lo tanto, debemos tomar medidas preventivas para evitar varamientos. Entrada del audífono.
Este es un conector de audio analógico. Este se utiliza para conectar a una laptop, micrófonos, auriculares y otros sistemas de señal analógica a dispositivos electrónicos, aunque sobre todo el audio. Controlador de sonido. Eh, Esta ayuda a que nuestro sistema operativo se comunique con los dispositivos de audio, como con las tarjetas de sonido y los parlantes. La batería. Eh, la batería es una fuente de energía del BIOS de una laptop. Debe seguir operando incluso cuando tu computadora no está conectada a una fuente de energía. De ahí la batería. Cuando desconectas tu laptop, el BIOS depende de la pila CMOS para arrancar. Entrada del microadaptador. Esta permite convertir una memoria micro SD en un almacenamiento para lectura y transferencia de archivos. Esta puede ser compatible con PC o laptop con puertos USB. Conectores de bocinas. Eh, el conector de un audio analógico este, de señales analógicas se utiliza para conectar micrófonos, auriculares y otros sistemas de señal analógica a dispositivos electrónicos, sobre todo a un audio. Conector de batería. Es un accesorio que sirve para que la energía de la batería pueda llegar al aparato que se desea hacer funcionar. Conector del teclado. Eh, Este conector era un poco más grande que los conectores actuales y tenía 5 pines que estaban orientados de forma simétrica para garantizar una conexión adecuada. Este sector suele ser denominado como un conector AT, haciendo referencia al sistema IBM, que popularizó el formato. Placa de circuito impreso. Eh, esta debe tener las piezas de cobre que contienen a los componentes en la capa superficial o en las capas internas, lo cual se conoce como pistas. Lo que califica un dispositivo como simple depende de diversos factores que determinen el diseño apropiado para las pistas a usar en tu puerto PCB. Placa base del ordenador. La placa base es esa en la que se conectan todos los componentes internos del ordenador, desde el procesador hasta los discos duros, la memoria RAM o la tarjeta gráfica. Cada uno de estos componentes tiene su propia ranura para que puedas conectarla. La placa de pantalla. Esta es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen una computadora u ordenador, y esta es una parte fundamental a la hora de armar una PC, ya sea portátil o de escritorio. El conector de ID. Esta es la interfaz de ID o ATA. Esta es un estándar de interfaz de conexión del dispositivo de almacenamiento masivo de datos. El conector FireWire, también conocido por su nombre como el IEEE en 1394, y es un tipo de conexión para conectar en tiempo real diferentes tipos de dispositivos digitales, desde ordenadores hasta discos duros o cámaras digitales. El conector AT. Este es un puerto para conectar el teclado y o el ratón a tu ordenador, algo, algo que ahora en la mayoría de ocasiones es mediante USB. El controlador de refrigeración. Este es un sistema que suele componerse de un bloque de metal conductor térmico que aleja el calor a través del caloductos y lo disipa con los ventiladores dedicados por un lado a introducir aire frío y por el otro a mover el aire caliente por el bloque de refrigeración. La placa de base de disco duro. Esta es una placa base, también conocida como placa madre, y esta tiene encargado de interconectar y dar soporte físico a todos los dispositivos internos de un ordenador. Los jumpers de configuración. Estos son pasadores electrónicos utilizados en diferentes placas madres
algunos dispositivos tales como discos duros para activar, regular o desactivar funciones específicas de un sistema que no son accesibles por el medio del software. La placa base del ordenador portátil. La placa base es uno de los componentes más importantes a la hora de montar un ordenador. A esta pieza se le conecta la memoria RAM, la CPU, los discos duros y la fuente de alimentación, que son elementos esenciales para que un ordenador funcione a pleno rendimiento. La memoria RAM. La memoria RAM esta es la encargada de recolectar datos de los programas que los dispositivos puedan procesar en el momento. En otras palabras, es la delegada de administrar el empleo de programas, datos y la información que estos arrojen. Los, las SSD. Las SSD no son discos duros, aunque tanto las SSD como los discos duros, que los discos duros por otras palabras son los HDD, tienen como propósito almacenar datos en su ordenador, y las SSD se basan en la memoria flash, lo que las hace más rápidas y más duraderas que los HDD. Estas dependen de un disco giratorio y otras piezas móviles para que puedan funcionar. Número 35, el touch. Por lo general, los paneles táctiles que vienen integrados en la parte inferior de los teclados de las computadoras portátiles, y estas pueden funcionar cuando el usuario desplaza el dedo sobre el panel en la dirección en la que desea desplazar el cursor. Esto pulsando de los botones ubicados en el panel para ejecutar las diversas órdenes. La tarjeta de red. La tarjeta de red está encargada de la preparación, la transferencia y el control de los datos que se reciben y envían desde un ordenador a internet o a otros equipos que comparten la misma red. El conector de pantalla. El HDMI es el estándar digital más popular y accesible. Este mismo cable también transmite diferentes tipos de sonido, por lo cual puede funcionar como una conexión de audio para monitores con altavoces internos. El receptor de Wi-Fi. Estas son las tarjetas de red que se encargan de preparar, transferir y controlar la información o datos que se envíen a otros equipos que están conectados a una misma red. Esto no solo se trata de ordenadores, también equipos como impresoras, discos duros y bueno, externos que pueden establecer una conexión. Los cabezales de lectura o escritura. Estos vienen de un disco duro y se usan para ingresar estos unos y diferentes unos y ceros mediante la magnetización de partes del plato. Cada pequeña parte del plato aloja un bit que es igual a 1 o 0. El cabezal puede detectar el magnetismo de cada parte y por lo tanto leer qué información se esté transmitiendo. La conexión de la PSB. Este es el soporte físico en la que instalamos distintos componentes electrónicos o eléctricos que se interconectan entre ellos, como las resistencias, los condensadores, chips y conectores, etc. El lector de disco duro. Este es un dispositivo óptico capaz de reducir los SD de audio, de video o de datos y etc. Utilizando un láser que les permite leer la información que contienen los dichos discos. Las bisagras. Las bisagras de una laptop son mecanismos que conectan la pantalla de una laptop a la base. Las bisagras permiten que ésta se pueda abrir y cerrar. El soporte del disco duro. Este es el centro que almacena principalmente las muestras de vidas digitales, por así decirlo, y la batería, que es la SMOS, es la fuente de energía de los BIOS de una laptop que es la responsable de encender
tu computadora y configurar el flujo de información. La batería. La batería es la fuente de la energía BIOS que se encarga de encender tu laptop. Asimismo, es la responsable de la configuración del flujo de información. Los conectores de entrada y de salida. Estos dispositivos pueden permitir la comunicación de información entre el usuario y la computadora y así manejar un soporte de información. Y el disco, que este tiene como función almacenar lo necesario para conservar tus archivos y datos en un largo plazo. 47. Bocinas. Dispositivos que le dan salida de audio al computador. Gracias a ellos puedes escuchar el sonido de la música o video que estés reproduciendo. Tornillos. Sujetar las tarjetas de expansión que le pongamos a la placa base, así como la fuente de alimentación e incluso los paneles laterales de la caja. Enfriador del procesador. Superficie rígida para el portátil que añade ventiladores de alta potencia para aumentar el flujo de aire y la disipación de calor dentro de la carcasa del equipo. Contenedor. Estos son paquetes de software que incluyen todos los elementos necesarios para ejecutar tus productos en cualquier entorno. Como visualización, el sistema operativo se pueden ejecutar en cualquier parte, desde un centro de datos privado hasta la nube pública o incluso el portátil personal de un desarrollador. Eje de adaptador. Estos nos proporcionan alimentación suficiente para utilizar la laptop durante periodos prolongados y para recargar la batería de la laptop. 52. Membrana. Los teclados de membrana suelen tener teclas muy finas y ser muy silenciosos. 53. Soporte del teclado. Esta es la parte que tapa y protege el teclado. 54. Teclas. Estas claves incluyen las mismas teclas de letra, número, puntuación y símbolo que se encuentra en una máquina de escribir tradicional. 55. Carcasa. Es la estructura metálica o plástica cuya función consiste en albergar y proteger los componentes internos como la unidad central del procesamiento CPU, la memoria del acceso aleatorio RAM, la placa madre, la fuente de alimentación. 55. Soporte de pantalla. Mantiene al equipo más alejado de potenciales derrames de líquidos. Algunos de nuestros productos tienen la capacidad para soportar la laptop y un monitor adicional al ordenador junto con el móvil. Soporte de teclado. Utilidad y el funcionamiento del teclado resulta fundamental, ya sea para trabajar, estudiar, relajarte en redes sociales, chatear o incluso para los juegos en línea. 57. Marco de pantalla. El marco proporciona solidez, un respaldo y la protección de la pantalla es relativamente frágil todo a la vez. 58. Transistores. Se trata de un elemento eléctrico fabricado con un semiconductores que es capaz de alterar el flujo de corriente para dejar pasarla o no, representando los unos y los ceros del sistema binario. 59. Ventilador. Los ventiladores de la computadora ayudan a circular el aire para mantener una temperatura óptima de los componentes internos. 60. LCD. LCD significa pantalla de cristal líquido. Las pantallas LCD contienen cristales líquidos que funcionan como contraventanas, ya sea dejando pasar la luz a través de ellos o bloqueándolo. 61. Inversor LCD. El invertir en el responsable de hacer que iluminen las lámparas llamadas CCFL o de cátodo frío que sirven de iluminación trasera o backlight. 62. Chip de alimentación. Es un circuito integrado que se ocupa de la comunicación entre la CPU, la RAM, el almacenamiento y otros periféricos. Puente Sur. Es un circuito integrado que se encarga de
coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida y algunas otras funcionalidades de baja velocidad dentro de la placa. 64. Puente Norte. Este es un chip que controla las funciones de acceso desde y hasta microprocesador, AGP o PCI Express, memoria RAM, video integrado dependiendo de la placa. Baby AT, formato de placa base, que predominó en el mercado de las computadoras personales desde la serie de procesadores hasta la introducción de los Pentium. Pantalla de cristal líquido. Las pantallas LCD contienen cristales líquidos que funcionan como contraventanas. 66. SMD. Dispositivo de montaje superficial, refiriéndose a una forma de encapsulado de los componentes electrónicos. 67. Zócalo. El zócalo de CPU es un tipo de zócalo electrónico, sistema electromecánico de soporte y conexión eléctrica, instalado en la placa base, que se usa para fijar y conectar el microprocesador, sin soldarlo, lo cual permite ser extraído después. 68. Chipset. Es un circuito integrado que se ocupa de la comunicación entre la CPU, la RAM, el almacenamiento y otros periféricos. 69. Ranuras de la memoria RAM. Estos son los conectores a los cuales se conectan los módulos de memoria principal del ordenador. VRM. Es un convertidor de potencia que suministra a un microprocesador el voltaje apropiado. Ranuras. Aberturas en la placa base de una computadora o laptop que permite a los usuarios añadir tarjetas de expansión adicionales a su sistema. BIOS. Es el software integrado al procesador central responsable de iniciar un sistema. Conectores. Se conectan a la placa base y sirven para suministrar energía en el circuito. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder conectar la fuente de alimentación con la placa base. Tarjeta gráfica. Placa de circuitos informáticos que se encarga de procesar los datos que el procesador nos envía para convertirlos en información comprensible para los usuarios. Zócalo de microprocesador de la placa base. Se usa para fijar y conectar el microprocesador sin soldarlo, lo cual permite ser extraído después. Zócalo LGA. Este es un socket la cual se encuentra en la placa base, destinada a un ordenador de una sobremesa que se denomina en el caso de Intel Zócalo PGA. Esto consiste en un cuadro de conectores donde se insertan los pines del microprocesador. Estos se fijan mediante un tornillo que existe en el lado lateral. Tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido, esta es un dispositivo que se conecta a la placa base ordenada que puede ir integrada en la misma. Ranuras PCI. Esta es una de las más comunes para conectar una tarjeta controlada adicional a la placa base de un ordenador. Bancos de memoria. Esta está formada por uno o más chips que forman la memoria RAM. Esta une las dos partes que componen la memoria principal. Pantalla de cristal líquido. Las pantallas LCD contienen cristales líquidos que funcionan como contraventanas. HDMI. Esta es una interfaz entre cualquier fuente de audio y video. Es como un decodificador, reproductor de DVD o receptor AV y un monitor de audio o video. Esta puede ser como un televisor que pues es mediante un cable. Puerto de micrófono. Su función es captar el audio procedente del exterior.
graba señales de audio, reproduce sonidos hacia bocinas y captura la señal del micrófono. Es un dispositivo de entrada de audio. Esta se conecta a la computadora para grabar sonido al comunicarse por internet con otras personas. Un puerto de bocinas. Permite que se conecten dispositivos de audio a la computadora o laptop e incluso videojuegos bajo control de un programa. Unidad óptica. Este es un acceso informático que te permite leer y escribir desde discos ópticos utilizando un láser o luz visible. Cable flex. Este cable crea la conexión entre la placa madre del portátil hasta la pantalla. O sea, si el cable es flex, se daña o comienza a crear una mala conexión. Gabinete. Esta es una pieza que se encarga de proteger las partes que componen el CPU. Ranuras de expansión. Esta es una conexión de la placa base de un ordenador que permite conectar a aquellas tarjetas adaptadoras adicional o de expansión. Ranura PCI. Esta permite instalar una amplia variedad de tarjetas de expansión. Por ejemplo, tarjetas de gráficos o de video, tarjetas de sonido, tarjetas de red, entre otras. Tarjetas de escritura. Esta es un componente del hardware como tarjeta gráfica, de sonido, de red o inclusive para adicionar puertos USB. La pila. Componente de hardware que suministra energía a un dispositivo, lo que permite que este dispositivo funcione sin un cable de alimentación. Chips de memoria. Los chips de memoria son circuitos integrados con varios transistores, resistencias y capacitadores que deben formar en cada chip. Estos circuitos integrados comienzan como silicio, el cual usualmente se extrae de arena. El bus de conexión. La función del bus es la de permitir la conexión lógica entre distintos subsistemas de un sistema digital, enviando datos entre dispositivos. El módulo de la memoria RAM se compone de circuitos integrados soldados sobre un circuito impreso independiente en otros dispositivos como las consolas de videojuegos. La RAM va soldada directamente sobre la placa principal. El conector de energía. Un conector eléctrico es un dispositivo que permite unir circuitos eléctricos, bien entre cables eléctricos o entre cables eléctricos y algún otro elemento de circuito. Sistema del ventilador. El ventilador es una máquina rotativa capaz de mover una determinada masa de aire a la que comunicar una cierta presión que pone un gas en movimiento. El monitor del computador, también conocido como pantalla, muestra la información de tu equipo como imágenes y textos que son generados gracias a una tarjeta de video que se encuentra en el interior de la torre del computador. La memoria caché es una capa de almacenamiento de datos de alta velocidad que almacena un subconjunto de datos, normalmente transitorios, de modo que las solicitudes futuras de dichos datos se atiendan con mayor rapidez, que sí debe acceder a los datos desde la ubicación del almacenamiento principal. Los hilos del procesador permiten administrar las tareas de un procesador y de sus diferentes núcleos de una forma más eficiente. Los núcleos del procesador es una unidad de procesamiento que realiza determinadas acciones. La película polarizada. Su función es convertir la luz que sale del sistema de iluminación en luz polarizada plana. El bus reduce el número de rutas necesarias para la comunicación entre distintos ordenadores.